Hola amigo, ¿cómo estás? Espero y estés muy bien y si en este caso eres mujer, amiga. Esta vez traemos el comentario de la lección número 11 titulado Amor a cambio. Quédate porque está muy interesante. De hecho, espero y no se escuche en el audio lo que son mucho ruido porque, bueno, tal vez me gustaría un poquito que se escuche el sonido de los pájaros que están cantando bastante y es muy hermoso que el amor de Cristo hasta los pájaros alaban. Bueno, ¿y qué vamos a estar viendo en la lección número 11? El capítulo de Isaías 55 hasta el 58. Ya vamos a terminar, ya estamos a 2 lecciones de terminar. Y la verdad que sí ha sido un gran momento bonito. Hemos leído bastante, ya terminamos el capítulo de Isaías, el libro entero, mejor dicho, ya lo estamos finalizando. Y ha sido una historia completamente hermosa. Se nos ha demostrado al Padre como el jefe, el rey que está en el control. Se nos ha representado al Padre como el poderoso, un Padre salvador que vino a morir por los pecados de todos, un niño que nació, que claro también vimos el nacimiento, y por último llegamos, bueno no por último, pero ahorita hemos llegado al capítulo 55 hasta el 58, y bueno, veamos qué dice. El versículo para memorizar dice lo siguiente: y si dieras tu pan al hambriento, y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Bueno, qué lindo versículo. Si dieras tu pan al hambriento y saciares el alma afligida en las tinieblas, en este mundo de dolor, nacerá tu luz y tu oscuridad, es decir, tu maldad, todo tu pasado, será como el mediodía. Iluminado será por la gracia y el amor de Cristo. Bueno, amor a cambio, ya me gusta el título bastante porque amor a cambio. Ya vimos el sacrificio de Jesucristo. Con su gran amor vino a dar su vida, puso su rostro como pedernal. Y ahora Él está pidiendo algo a cambio. Podría ser algo así o amor. Bueno, hay varias formas en las que yo puedo interpretar esto. Puede ser que debe de haber algo que tengamos que pagar a cambio del amor. Pero no en sí pagar, porque claro, Cristo ya lo pagó. Pero también puede ser un cambio radical en nuestra vida por causa del amor. También puede ser eso. Pero bueno, ya no nos extendamos más y comencemos la lectura. Isaías capítulo 56, que hago yo hasta el 60. Isaías capítulo 56. No, perdón, 55 hermanos. Ya me estoy adelantando. Del 1 al 7. Bueno, ya podemos ir viendo el capítulo 55 que empieza, bueno, en la anterior lección, ¿qué era? Hablábamos en el capítulo 53 del sufrimiento y muerte del Mesías, cómo sufrió. Luego hablábamos en el 54 del constante amor de Dios. También hablábamos de nuestro amante sustituto y el cordero sufriente. Bueno, ya sufrió el cordero, ya puso todos nuestros pecados en él y ya fueron perdonados. Ahora, ¿qué pasa? Empezamos hablando sobre invitados a volver a Dios. Y sí, el pueblo se había separado de Dios. El pueblo de Israel se había separado de Dios, pero tenía un gran pecado que también lo menciona en esta lección, pero no me voy a extender todavía, que no lo quiero decir, que no es el momento. Pero bueno, el libro de Isaías es muy hermoso y muy interesante. ¿Saben la razón? Porque un libro que note una afirmación, en este caso del profeta, y la Biblia, si no te habla acerca del amor de Cristo y de volver a Él, no merece ser llamado un acto relacionado con Dios. No es palabra de Dios, porque Dios siempre llamando a su pueblo. Es grande su amor. Y bueno, empieza capítulo 55, invitados a volver a Dios. Luego dice, amplio en perdonar. Un Dios que está dispuesto a aceptarte como tal. No importa
lo que tengas, no importa lo que no tengas, no importa la raza, no importa lo que hagas o lo que no hagas, Dios siempre te va a amar. Adéntrate en ese pensamiento. Tienes que analizar, meditar sobre eso. Meditemos, hermanos. La palabra de Dios es hermosa porque también en el capítulo 55 dice que el poder, la palabra de Dios tiene poder. Y así va desglobando diversos subtítulos: la felicidad de lo que guarda el sábado, contra la idolatría, los malos pastores, y terminando hasta el pecado de Israel, que es, como les decía, el pueblo se había separado de Dios. Y separados de Dios nada podemos hacer. Bueno, capítulo 55, versículo 1. Invitados a volver a Dios. Si tú pecaste, escucha esto, hermano, porque esto te va a servir. Estás invitado a volver a Dios. ¿Eres cristiano y te has separado de Dios? ¿Por qué no regresas a Él? Vuélvete a tu Padre. Es lo que te pide Él. Tu corazón no te está pidiendo nada más. Bueno, versículo 1. Todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Si tú te pusieras, te sentaras en algún parque y escucharas de repente a un vendedor diciendo: vengan a comprar pero sin dinero, bueno, tú irías feliz y emocionado por la vida diciendo: sin dinero, voy a ir a ver qué es lo que dan. Y resulta que lo único que puedes encontrar aquí es que hagas un reto, digamos, concursando con alguien. Y es la única manera de obtenerlo gratis. Puede ser un sorteo a la suerte, que es como le llamamos muchas veces los humanos. Pero en este caso los cristianos, pues no le llamamos suerte, sino bendición. Por eso es lo que hablaba la lección del día domingo 7 de marzo, comprar algo gratis. Pero lo interesante aquí no es venir a comprar sin dinero. Lo interesante que se le agrega es la palabra de sin valor. La palabra sin valor está haciendo una afirmación. Puede ser sin valor, puede ser sin precio, que es como lo menciona acá. Y esa palabra está haciendo la afirmación de que no es necesario que traigas dinero, porque tampoco lo que se nos está dando tiene un valor monetario. Sin embargo, tiene un valor diferente, tiene un valor espiritual, un valor de redención, de transformación. Por eso es muy interesante, porque resulta que no solo se trata de, como lo dice acá, vino y leche, sino de comprar la sangre de Cristo para el perdón de nuestros pecados. Y no es necesario que la compremos, de hecho ya la tenemos. No hay nada que no podamos hacer para no recibirla. Dios es tan misericordioso que nos ha dado gratis la sangre de su Hijo amado Jesús para todos. Luego dice el versículo 2: ¿por qué gastáis el dinero no en pan y vuestro trabajo en lo que no satisface? Oídme con atención y comed del bien, y os deleitaréis con algo sustancioso. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oídme y viviréis, y haré con vosotros un pacto eterno, las amorosas y fieles promesas hechas a David. Bueno, aquí es un recordatorio. Dice que muchas veces es cierto, nosotros gastamos el dinero en cosas que no valen, en cosas minuciosas, y no pensamos en hacerle el bien a otras personas. Claro que esto es opcional, pero cuando estamos en Cristo se podría decir que es una obligación el ayudar a los demás, el ayudar a tu prójimo, que es muy importante para que Dios pueda fortalecerte y bendecirte grandemente en todos tus caminos. Por eso dice él: inclina a mí tu oído, es decir, escucha al Señor. Y luego dice: y ven a Él, venid a mí, ve al Señor que estás esperando, óyelo y vivirás. Si no lo escuchas, morirás. Y hará el Señor un pacto eterno, como las amorosas y fieles promesas hechas a David. El Señor le hacía grandes promesas a David, y eso que David era un gran pecador. ¿Ya qué serás tú? Obviamente los tiempos han cambiado. Y hoy en día la humanidad está perversa.
Pero para Dios eso no es nada. Dios te hace la promesa de liberarte de esas cadenas que te atan a este mundo. Luego sigue diciendo el versículo 4. Yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y guía de las naciones. Llamarás a naciones que no conociste, y naciones que no te conocieron correrán a ti por causa del Señor tu Dios y del Santo de Israel, que te ha dotado de esplendor. Aquí se puede hablar de Jesucristo. Jesucristo hizo un gran trabajo en la tierra, pero el humano cómo lo trató, con desprecio, porque no sabía lo que era bueno. Pero el ser humano, ¿cómo lo trataron? Blasfemo, que alguien que vino a romper la ley, pero no. Luego entramos a los altos pensamientos y caminos del lunes 8 de marzo. Amplio en perdonar. Para empezar, leamos el capítulo 57 de Isaías, versículo 15. Así dice el excelso y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los contritos. Es una gran promesa. Aquí el Señor hace una gran alentación para poder a nosotros darnos la esperanza, porque Él dice vivificar el corazón, y eso ya es algo grande, porque el corazón es lo más fuerte que tenemos en nuestro cuerpo. Además de que si el corazón deja de latir, morimos, pero las heridas del corazón, las heridas que nos hagan a nosotros, mejor dicho, quedan guardadas en el corazón, y por eso Dios es el único que lo puede sanar. Si tú tienes un pasado trágico y vives lamentándote de eso, levántate, toma tu cruz y siga a Jesús, porque Dios te promete librarte. Y bueno, 55:6 de Isaías dice: buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadlo en tanto que está cerca. No lo vayas a llamar en los últimos días, cuando he aquí vengan dolores en tu cuerpo, porque ya sea muy tarde y ya estés muy anciano. Pero, y si es así en tu caso, pues ya no esperes más, esperando tu muerte. Búscalo en los días de tu juventud. Acuérdate del Señor para que tus días sean prosperados. Y dice lo siguiente, el versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre malo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, quien tendrá de él misericordia, y a nuestro Dios, que es amplio en perdonar. No dudes en venir a Dios. Dios no te está diciendo, no te voy a aceptar. No. Vos ayer pecaste y ya no te quiero. No, Dios te está haciendo la promesa de que te acepta. Dice, es amplio en perdonar y es misericordioso. Unas características que distinguen a nuestro Dios, que no la tiene ningún hombre. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como es más alto el cielo que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí el Señor, pues nuevamente nos podría volver a decir que Él es el que tiene el control. Obviamente, nosotros somos unos seres que no podemos entender al Señor. Dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. En primeras, el Señor es Dios y nosotros no somos nada. Dios sabe el futuro, Dios sabe todo lo que hizo, Él es perfecto y sabe por qué han sucedido las cosas así, cosa que nosotros como seres humanos nunca vamos a entender. No podemos entender a veces por qué suceden las cosas así, por qué el ser humano nace y empieza desde la panza de una mujer, por qué el ser humano pecó, por qué el diablo pudo guardar rencor en su corazón, entre muchas cosas, pero eso no es lo importante. Lo importante aquí es que el Señor te está diciendo que nuestros caminos no son como los de Él. Lo que Él nos quiere decir es que sus caminos son buenos. Él nos hace la promesa de que en sus caminos hallamos la paz, hallamos el verdadero amor. Y luego dice el versículo 10, hablando acerca del poder de la palabra de Dios, que es la Biblia. Como descienden del cielo la lluvia y la nieve, y no
vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir, y da semilla para sembrar y pan para comer, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, antes hará lo que yo quiero y prosperará en lo que le ordene. Con alegría saldréis y en paz seréis guiados. Los montes y los collados levantarán canción ante vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Aquí me gusta mucho el versículo 11 porque dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, antes hará lo que yo quiero y prosperará en lo que le ordene. Si tú estás escuchando este video, querido, ya estás agarrado por el Espíritu Santo, porque ya te escogió el Señor, ya te hace la promesa de que si estás escuchando lo que estamos diciendo en este video, o has escuchado anteriormente a un pastor o a alguien que haya predicado el evangelio, o has leído algún texto bíblico y estás allí desesperado, sin esperanza, y piensas que Dios no te ha transformado, no, dale tiempo, ten paciencia, ten fe, porque aquí dice claro que la palabra de Dios no va a volver vacía, antes hará lo que yo le ordene. ¿Y qué le ordena Dios? La redención y la transformación en nuestra vida, el amar, el prometernos amarnos, el poder transmitir amor a otros, nos enseña muchas cosas, normas también para nuestro cuidado, pero esto ya es lo que entramos a la lección del día martes 9 de marzo. El mensaje del día martes 9 de marzo nos describe acerca de los amigos de ayuno, dice Isaías 58 del 1 al 8, y vamos a leerlo. Versículo 1. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Y bueno, aquí tiene un versículo de referencia que lo encontramos en el mismo Isaías 43. Y en el 43 era aquel mensaje de Juan el Bautista que estaba aclamando la venida del próximo Mesías a la tierra, que preparaba en el desierto el camino al Señor, dice que iba a enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Y claro, aunque Dios no es un Dios solo, en la soledad a nuestro Dios podría describirse como que el día en que Jesucristo iba a morir, Él iba a estar solo. Nadie lo iba a ayudar en ese momento. Ese es una pequeña referencia que se hace respectivamente a este versículo. Versículo 2 del capítulo 58. Me buscan cada día, se deleitan en saber mis caminos como gente que hubiese obrado en justicia y que no hubiera dejado la ley de su Dios. Me piden juicios rectos y quieren acercarse a Dios. Dicen, ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? ¿Nos humillamos y no te diste por entendido? Sin embargo, buscáis vuestro propio gusto y oprimís a vuestros trabajadores. Vuestro ayuno termina en contiendas y debates y en heridas inicuas con el puño. Ayunando así, no será oída vuestra voz en lo alto. Y básicamente, esto se resume en una sola cosa, que se refiere al ayuno de los hipócritas, que lo encontramos en una referencia específica en Mateo 6:16. Y Mateo 6:16 dice: Cuando ayunéis no pongáis cara triste como los hipócritas que desfiguran su rostro para mostrar a los hombres que ayunan, os aseguro que ya tienen su recompensa. Bueno, hay algo que entender aquí. El mensaje es específicamente enfocado en lo que sería el ayuno. El ayuno es muy importante. ¿Tú no sabes qué es el ayuno? Creo que eso merece un video especial, específicamente hablando acerca del ayuno. Pero te voy a dar un breve resumen. El ayuno es un acto de consagración, humillación y relación íntima con Jehová. Muchas veces tenemos en la Biblia ejemplos de ayuno. Lo hacía David, lo hacía el mismo Jesucristo, que con eso ya finalizo diciéndoles que no hay otro mejor ejemplo que el de Jesús. Él vino, se bautizó y ayunó 40 días y 40 noches en el desierto. Y pues eso fue algo fuerte, porque no cualquiera puede dejar de comer durante 40 días.
Imagínense qué fuerte fue lo que hizo Jesucristo. Pero Él vino a darle el ejemplo. En su gran amor nos enseñó que el ayunar es muy importante. Y pues entonces el capítulo 58 nos está dando una descripción de cómo nosotros debemos de ayudar de manera correcta y no de manera incorrecta. No seamos como los fariseos que dicen porque ayunamos, dicen el versículo 3, y no nos hiciste caso. Muchas veces tal vez piensan que con ayunar Dios va a contestar las oraciones así de rápido, pero no. La paciencia, la fe en Cristo Jesús es la que nos hace que nuestras peticiones de nuestras oraciones sean cumplidas. Y bueno, y dice, y nos humillamos y no te diste por entendido. Están proclamando como que Dios no los entiende, no los escucha a pesar de que ayunan. Y sin embargo, dice Jesús, buscáis vuestro propio gusto y oprimís a vuestros trabajadores. Y también por último nos termina diciendo que no debemos determinar nuestros ayunos en contienda, como lo hacían los fariseos hipócritas, que eran estudiosos de la Biblia, pero ellos respetaban las Sagradas Escrituras al pie de la letra, pero no por amor. Ellos lo hacían como obligación, como que si fuera un libro de matemáticas, pongámosle así un ejemplo. Un libro de matemáticas te despliega el proceso de hacer una ecuación o lo que sea que tengas que hacer, una operación, pero muchos estudiantes cometen el error de hacerlo todo al pie de la letra y no investigar o analizar acerca de sus propias formas para hacerlo. Pero eso es lo que hacían los fariseos, cumplir al pie de la letra lo que decía las Sagradas Escrituras, pero no se ponían a analizar ni a pensar ¿por qué hago esto así? ¿Por qué Dios quiere que lo haga así? ¿Estoy haciendo esto por amor? Y eso es lo que tenemos que analizar nosotros, hermanos. Cuidado, y somos como los fariseos. Y en el capítulo 58, versículo 5, empieza a hablar sobre el verdadero ayuno, y allí es donde ya nos despliega acerca de cómo hacer el verdadero ayuno. Dice el versículo 5, por ejemplo, es tal el ayuno que me agrada, un día que el hombre se aflija y baje su cabeza como junco y haga cama de silicio y ceniza. ¿A esto llamáis ayuno y día agradable al Señor? Antes, dice el versículo 6, es cuando ya dice que cuál es el ayuno que le agrada al Señor. El ayuno que me agrada es este: desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas opresivas y dejar libres a los quebrantados, y que rompas todo tu yugo. Pero lo más importante es esto: que partas tu pan con el hambriento, a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu sanidad se verá pronto. Entonces tu justicia irá delante de ti y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y el Señor te oirá, clamarás y Él te dirá: aquí estoy. Si quitas de en medio de ti todo yugo, el dedo acusador y el hablar malicioso. Y sí, hermanos, estas últimas dos palabras son muy importantes. Nosotros tendemos a acusar mucho a los hermanos, a las personas, a cualquier cosa que veamos. Que si es chaparrito, que si es morenito, que si es flaco, que si es gordito, que si es alto. Muchas maneras de criticar a la persona, que si no sabe mucho en cierta materia, que si sabe mucho, pero tendemos a criticar. Por eso dice aquí: quita todo yugo. ¿Y qué cosa quiere decir quitarte todo tu yugo? Es decir, que te logres despojar del mal, que te libres de la opresión del enemigo. Sacúdete, quítate ese yugo que te está estancando en acercarte a Cristo Jesús con amor. Y pues, hermanos, también en esta parte del día martes 9 de marzo no solo se habla del ayuno. También cabe recordarles que existen 3 tipos de ayuno. Por ejemplo, está el ayuno total, que es sin comida y sin agua. Ayuno absoluto es sin comida pero con agua. Y ayuno parcial es sin manjares delicados, solo consumir jugos o frutas naturales. Este mejora la salud física y fortalece la vida espiritual. Y el ayuno parcial, pues este es el que practicaba mucho David.
Y pues no está nada mal empezar con este. Y esto lo dije pues nada más para los que quieran ayunar y estén escuchando lo que dice este comentario de la lección. Y pues donde se ve que David, perdón, David aparte de que ayunaba, también Daniel ayunaba. Disculpen hermanos, me refería a Daniel. No era David, pero si quieren ver el ejemplo de Daniel ayunando, lo encontramos en Daniel 10, 2, 3 y 12. Disculpen, pero a veces tanto ruido me desconcentra y pues no puedo mantener esta comunión íntima con Dios porque hay ruidos por todas partes y no me dejan concentrarme. Y no, hermanos, hay ruidos en la noche, hay ruidos en la mañana, por todas partes, pero así es y espero y me comprendan. Y como les seguía diciendo, en la lección del martes 9 de marzo, no solo se hablaba del ayuno, sino que se hablaba acerca del día de expiación, que era un día para eliminar los pecados, un día especial donde el pueblo se consagraba. Y ese ritual ya se había enseñado en Levíticos 19, 29, 16, 29, 31 y 23, 27 al 32. Y esto es confirmado en Isaías 58:3, que dicen: porque ayunamos y no hiciste caso, que es lo que les decía acerca de los fariseos. Y como en el versículo 58:1 dice: clama voz en el cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, pues es un mensaje de advertencia de el pecado de lo que eran los israelitas. El pueblo de Israel se había rebelado contra Dios y merecían ser advertidos. Por eso empieza hablando en el 58:1 que alce la voz como trompeta, dice. Y una trompeta de cuerno de carnero llamado shofar, lo menciona aquí en la lección, que debía hacerse sonar como recordatorio 10 días antes del día de la expiación, que se menciona en Levíticos 23-24. Y además cada 50 años en el día de la expiación era para anunciar el comienzo del año del jubileo, encontrado en Levíticos 25, 9, 10, que se compara con el capítulo de Isaías 27:13, pero eso lo pueden ir leyendo ustedes. Pero lo importante acá no es todo eso que les decía, sino que había un error que estaba cometiendo el pueblo, y eso es lo que entramos al pecado del pueblo de Israel. Y es que el pueblo de Israel esperaba que el Señor lo felicitara por 3 palabras que ahorita las vamos a definir: por su piedad, por practicar la abnegación y su devoción. ¿Y qué cosa es la piedad? Ellos proclamaban con fervor y fe, pero con compasión hacia los demás. Pero ellos esperaban que Jesús los felicitara. Pero no, ellos confundieron el término de piedad, porque eso es lo que significa el término de piedad: compasión hacia los demás, fervor y fe religiosos. Y tal vez muchos no ayudaban, muchos seguramente por lo que estaba pasando con el pueblo de Asiria, que los babilónicos y muchos problemas, se olvidaron de Dios y dejaron de practicar la verdadera piedad. Ellos hacían todo al revés. Ellos acostumbraban a practicar la abnegación en el día de la expiación. ¿Y qué cosa es abnegación? Ellos no renunciaban a las pasiones que tenían, porque eso es lo que significa abnegación: un sacrificio o renuncia voluntaria de una persona a pasiones, deseos o intereses en favor del prójimo. Básicamente no estaban ayudando al prójimo. Y en la devoción, que dice: inclinación, amor y fidelidad especial a alguien o algo. Es decir, no estaban practicando la ayuda al prójimo, no tenían una veneración correcta a Dios. Por eso es muy importante, hermanos, que entendamos estas 3 palabras. Memoricémoslas porque son muy importantes para el correcto ayuno. Y recuerden que el ayuno es muy importante porque si el mismo Jesucristo lo enseñó, es porque en verdad es valioso. Caemos a la lección del día miércoles 10 de marzo. Y sigue hablando acerca de la lucha del ayuno
que sigue del Isaías 58 del 1 al 12. Claro, aquí ya no lo vamos a leer, ya solo vamos a dar un breve comentario, y es que nuevamente se vuelve a complementar esto con la lección del día martes 9 de marzo. Solo que aquí hay que agregar una cosa muy importante, y es que el ayuno no solo se trata en dejar de comer o en dejar de beber o en mantener una vida saludable con manjares delicados. El verdadero ayuno se basa en ayudar a tu prójimo, y esto lo encontramos en Santiago 1:27, que dice lo siguiente: la religión pura y sin mancha ante Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Y bueno, el ayuno se relaciona con lo que es religión por la siguiente manera, porque el ayuno es una humillación, es una consagración, un momento especial para buscar a Dios. Y la religión pues básicamente te va enseñando acerca de Dios, se complementan la una de la otra. Y si nos vamos a Primera de Juan 5:18, dice lo siguiente: sabemos que todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque el Hijo de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Por eso es muy importante que nosotros ayudemos al prójimo, y ya sabemos que la verdadera religión no solo se basa en estar sentado, recibiendo la palabra, escuchándola y luchando por mantener nuestra consagración. La verdadera religión va más allá de eso. Igual que el ayuno va más allá que no alimentarnos, que alimentarnos de manjares delicados. El verdadero ayuno está en ayudar al prójimo, porque eso es lo que nos dejó Dios. Id y predicad al mundo. No dijo: vete a la iglesia, quédate sentado ahí y ya no salgas más de allí. Esto ya va más para los que están en la iglesia, y los que no están, pues están invitados, como hablábamos en Isaías 55, están invitados a volver a Dios. Y si no lo conocen, pues conózcanlo, que es lo mejor que les puede venir. Les traerá una paz espiritual, porque Dios no quiere el mal para nosotros. Imagínense, no existiría la pobreza si hiciéramos lo que Dios nos ordena que hagamos. Si el rico tiene, dé a los pobres. Si el pobre no tiene, pues que le sea dado. Tenemos que compartir, y es muy importante que practiquemos, porque eso es parte del amor, pero muchas veces nos olvidamos de lo más básico. Y ya para ir finalizando, el jueves 11 de marzo, un tiempo para nosotros, dice. Isaías 58 aborda 3 temas principales: la abnegación, la benevolencia social y el sábado. Pues el sábado, esto se relaciona porque el día de la expiación se celebraba de tarde en tarde. Llevaba un horario específico, y pues era un día en el que se agarraba para poder perdonar los pecados del pueblo. Ellos sacrificaban. Bueno, de hecho hay varios tipos de sacrificios que hacían. También estaba, por ejemplo, el día del Pentecostés, el día del pan sin levadura. Todos esos los sacrificios lo pueden encontrar a partir de Éxodo. Se han mencionado unas cuantas porciones, y el capítulo Levítico. Ahí lo encuentran todo completo. Ustedes pueden ir y leerlos, que son más bien como historia o cultura de ver qué es lo que hacían en el momento. Pero dice que se menciona también la benevolencia. ¿Y qué es la benevolencia? La persona que quiere ser buena con los demás. Bene significa de bueno, y volo significa querer ser bueno. Por eso nosotros tenemos que practicar la benevolencia, el ser buenos con los demás. Ya para ir finalizando, hermano, espero y te haya gustado el comentario, que te haya sido de bendición. Ya sabes que el Señor es el único que te puede redimir, porque como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino tenga vida eterna. Y como dice Filipenses 2:8, y al tomar la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No importa cuántos pecados tengas tú, no importa lo que hayas hecho, si mataste a alguien,
si insultaste a tu hermano, si no querías hablar porque estabas peleando con alguien y te llamó y ese día no querías hablar con esa persona y se murió y ya no pudiste despedirte de ella. No importa. Ven, porque hoy el Señor te dice, toma tu cruz y sígueme. Es decir, traducido en otras palabras, toma tus pecados y ven a mí, que yo hoy te prometo librarte de la opresión del enemigo. Hoy prometo romper esas cadenas que no las puedes romper con ningún alicate, que no las puedes romper con todas tus fuerzas. Nada, aquí Dios te promete romperlas con la verdadera espada, que es su palabra, porque su palabra hará lo que Él le ordene, y Él le ordena transformarte, amar. Entonces, hermano, vamos, adelante, no te rindas, que Dios promete siempre estar contigo. Amén.